temario, vamos a dar el temario que realmente sigue después al correspondiente. Vamos a hablar sobre geriatría preventiva, que es un tanto más corto, y después vamos a hacer un pequeño quiz. El quiz fue con temario, así que deben salir bien. El quiz anterior hubo personas que sacaron 100, pero otras salieron bastante mal. El trabajito de las preguntas que le hice de mareo, ese va a contar también como un quiz para mejorar un poco el quiz anterior, así que espero que este de hoy pues sea satisfactorio. Vamos a poner esto en pantalla completa. Bien, en geriatría nosotros hablamos de 4 pilares básicos que los mencionamos muy al inicio de las clases. Y el principal o uno de ellos, pues obviamente es la geriatría preventiva. Los otros serían la geriatría clínica, la geriatría rehabilitadora y la geriatría paliativa. En cuanto a la geriatría preventiva, obviamente se convierte en primordial atención porque la idea es pues, que los pacientes puedan tener un envejecimiento lo más saludable posible y llegar a tener, si bien diagnósticos tempranos o detección temprana de comorbilidades. Y obviamente al hacer el diagnóstico temprano, pues es probable que no tengamos tanta discapacidad. Bien, recordar que no todas las personas son iguales y eso es igual para las personas mayores. No todas se van a beneficiar de todas las acciones sanitarias que en un momento dado el sistema de salud brinde, y entre ellas son las preventivas. Eso quiere decir que no todo tamizaje también se va a realizar en los adultos mayores. Debemos tener presente que el envejecimiento es muy variable y usted va a ver personas de 60 años que parecen de 90 y personas de 90 que parecen de 60. Y pues justamente esa heterogeneidad en el envejecimiento es lo que nos hace llevar a que los abordajes o las intervenciones no sean iguales para todos. Dentro de las categorías a tomar en cuenta, pues están las personas sanas, que es en la que todos quisiéramos estar cuando envejecemos y siempre, que es esa persona que obviamente no tiene una comorbilidad, una enfermedad crónica y que no tiene ningún tipo de compromiso funcional. Existen y los hay bastante. El paciente que tiene, obviamente, condiciones crónicas, ¿no? Son las personas con enfermedades crónicas pero que no tienen dependencia. Y las pacientes frágiles, que ya los hemos mencionado varias veces, que son pacientes en riesgo, ¿verdad? Y que ya pudieran tener algún grado de dependencia, pero que todavía en ese punto el paciente pudiese recuperar esa dependencia y llegar a ser nuevamente un paciente más robusto. El otro tipo de paciente es el paciente dependiente. Aquí ya el paciente tiene una dependencia instalada y definitivamente es poco probable que logremos revertir a este paciente hacia una funcionalidad plena. Y ya el paciente que más bien es subsidiario a cuidados paliativos, que es el paciente que está al final de la vida y tiene pues obviamente una sumatoria de comorbilidades que están avanzadas y que puede tener pues una alta dependencia. Por lo general, cuando hablamos de este paciente, estamos hablando que debe tener o puede llegar a tener una expectativa menor de 6 meses. Sin embargo, cuando veamos la parte de cuidados paliativos, vamos a ver que no siempre es tan definido el tiempo. Bien, hay una serie de recomendaciones que se manejan obviamente por vías internacionales que buscan tratar de mantener al individuo pues dentro del todo sano. Sabemos que una persona sana, por ejemplo, vamos a tener medidas de prevención y de intervención. En este tipo de paciente vamos a tener lo que son, por ejemplo, la promoción de salud y prevención primaria. Vamos a tener pues, probablemente procesos agudos que tengamos que tratar, como una infección urinaria, una gripe, una neumonía, y la prevención secundaria que se pueda brindar secundario a esto. Ya esa persona mayor que tiene alguna enfermedad crónica, pero que no tiene dependencia, pues debemos considerar todavía la prevención
primaria y la promoción de la salud. Siempre hay que tenerlo en cuenta, todas estas campañas de promoción de salud. Pero ya en este paciente no solamente entra la prevención secundaria, sino también la prevención terciaria. El paciente mayor que tiene ya fragilidad o riesgo de fragilidad, incluimos igual lo que es la prevención secundaria, primaria, secundaria, terciaria, sigue siendo beneficiado de la promoción de salud, pero ya este paciente, recuerda que el paciente frágil es el paciente que ya también tiene no solamente algún grado de dependencia, sino también que tiene la presencia de síndromes geriátricos. Entonces ya tenemos a este paciente que también hacer intervenciones a este nivel, tomar en cuenta la prevención de iatrogenia y hacer siempre pues, una valoración geriátrica integral. Cuando ya la persona tiene un daño de dependencia permanente, pues ya entonces probablemente esa promoción de salud no tenga tanto beneficio. Sin embargo, tenemos que mantener los tipos de prevención primaria, secundaria y terciaria y el manejo de los síndromes geriátricos que de seguro tiene ya este paciente con dependencia. Y por supuesto, la realización de la valoración geriátrica integral. Y ya al final de la vida, como ven, ya no hay ningún tipo de prevención que nosotros podamos brindar porque ya ese paciente no se beneficia ni de promoción de la salud, ni de prevención primaria, secundaria, ni terciaria. Y aquí lo que vamos a hacer es a individualizar cada caso. Puede que hayan algunas situaciones que podamos intervenir y prevenir, pero ya no va a ser de la misma manera global que la población que no está en este punto. Entonces, ahí tenemos que ser muy individualizados. Hemos estado hablando de prevención primaria, secundaria, terciaria. Vamos a repasar algunos conceptos, ¿verdad? La valoración geriátrica, que ya a esta altura ustedes deben saber que es nuestra herramienta en geriatría más valiosa, para poder evaluar el estado no solamente funcional, sino cognitivo, el estado emocional, el estado social del paciente mayor, y poder así evaluar las estrategias que vamos a utilizar, tanto preventivas como de intervención misma, en el paciente. La prevención primaria, más que nada, lo que busca es evitar la adquisición de enfermedad, y ahí es donde entran las campañas de vacunación, como ahorita la campaña contra influenza, que hay muchas personas que no se han vacunado, la tercera dosis de COVID, ¿verdad? Que estamos insistiendo que deben vacunarse los adultos mayores. Ahora mismo está pues, promoviéndose que sea arriba de los 55 años, todo que tenga la tercera dosis. Los factores de riesgos ambientales, eso también pues toma en prevención primaria, por ejemplo, el control contra el dengue, los criaderos de mosquitos, la educación sanitaria de lavado de manos, o sea, todo eso entra en prevención primaria. Cuando ya hablamos de prevención secundaria, estamos buscando más que nada aquellos aspectos de detección temprana, ¿no? Ahora mismo acá todavía está por ahí la campaña de detección del cáncer de mama y de próstata. A veces estas campañas de prevención secundaria están orientadas a, como que dice, prevén el cáncer. No, realmente no estás previniendo el cáncer. El cáncer, si lo tienes o te va a dar, existe y te va a dar, punto. Lo que estás haciendo es que estás detectando de manera precoz o temprana para poder tener un mejor resultado. Entonces, aquí entran todos los que son, por ejemplo, el PSA, el tacto rectal, la mamografía, la colonoscopía, ¿verdad? Todas esas tamizajes que se consideran que pudieran hacerse en los adultos mayores. La prevención terciaria ya es aquella que va dirigida al tratamiento y a la rehabilitación, es decir, ya tienes un proceso establecido y lo que tú vas a hacer es que vas a disminuir la progresión, a que sea un poquito más lenta o que tenga un poquito menos de complicaciones o que ya se agraven las que están presentes. Y lo que busca es mejorar la calidad de vida del paciente. Las recomendaciones preventivas son bastante extensas y entre ellas pues vamos a ver, por ejemplo, aquí ubicamos dos perfiles de pacientes, el paciente sano, y el paciente que tiene enfermedad crónica, y acá ya el paciente frágil. Vean que no tengo al paciente al final de la vida. El paciente sano y o con enfermedades crónicas, siempre la actividad física va a estar presente, y eso se mantiene también al paciente frágil.
De hecho, la actividad física forma parte del abordaje del paciente frágil. Así que eso va a ser una recomendación dentro de la promoción de salud para estos pacientes. La parte nutricional siempre va a formar parte, no importa si es sano o si es frágil. La prevención de accidentes también, ¿verdad? El cese del tabaquismo, porque sabemos todo lo que conlleva el tabaquismo en nuestro cuerpo, el consumo de alcohol, sobre todo, pues obviamente el consumo de alcohol excesivo, y cuando hablamos de excesivo estamos hablando que para el hombre es hasta máximo 2 copas de vino y para la mujer máximo 1 copa de vino al día. La vacunación de la gripe, neumococo, tétanos, pues para ambos grupos poblacionales se debe considerar, y el monitoreo de la presión arterial, pues también. Aquí, como ven, el colesterol no siempre. Recordemos que dependiendo del perfil del paciente, pueda que no tenga ningún valor la detección de los niveles de colesterol. Entonces, sobre todo este paciente que está muy, muy frágil, que probablemente ya está desnutrido, pues más que un marcador de desnutrición, pues estarlo midiendo para ver si necesita una estatina o no, pues no tiene ningún sentido. En cuanto a prevención secundaria y terciaria, en ambos grupos también debemos considerarlo, y el control de la obesidad, la determinación de la diabetes también. Ya, por ejemplo, los tamizajes en cuanto a prevención secundaria en los pacientes con fragilidad, pues habría que ver si realmente va a tener algún impacto en el paciente o simplemente va a crear hasta más estrés y no va a modificar nada en el paciente. La osteoporosis en ambos grupos, por supuesto, la ansiedad y la depresión también, y el considerar una antiagregación o anticoagulación en pacientes que hayan tenido ictus, o por ejemplo un paciente con fibrilación atrial que está en riesgo de un ictus embólico, habría entonces también que considerar. Los síndromes geriátricos, pues obviamente en ambos grupos, ojo que si el paciente es frágil, tenemos que hacer obviamente nuestro mayor énfasis. Los riesgos de caída, los trastornos de la marcha, ¿verdad? La hipoacusia, todos estos síndromes geriátricos que están aquí descritos, pues tenemos que valorar. Bien, aquí más o menos un punto importante, evitar la iatrogenia en ambos grupos es fundamental, ya sea una persona sana o una persona frágil, el impacto de la iatrogenia, ya sea farmacológica o por inadecuada utilización de medios o tratamientos, pues debe ser evitado. Y hacer diagnóstico y tratamientos obviamente en ambos grupos, y una adecuada asistencia sanitaria. Bien, cuando hablamos de una prevención primaria y secundaria de la dependencia, estamos hablando de acciones dirigidas a un enfoque también comunitario, promoviendo lo que son los estilos de vida saludables, y ojalá fuera desde la niñez, como lo pongo en la diapositiva, porque realmente si usted es un niño desnutrido va a tener un poco rendimiento escolar, va a tener probablemente una educación no satisfactoria, vas a tener menores ingresos, vas a tener un círculo de pobreza, o sea, existe más probabilidad de un adulto con problemas si esa infancia viene con problemas. Obviamente, a cualquier intervención positiva que revierta ese camino que viene desde la infancia puede cambiar el rumbo de ese adulto y de ese adulto mayor en un futuro. Pero cuando nosotros evaluamos a los pacientes mayores y preguntamos más hacia atrás de su juventud, pues ya vemos que por lo general estos pacientes con mayor dependencia, con mayor problemas de salud, vienen arrastrando situaciones desde su adolescencia, desde su infancia. Importante la promoción de la actividad física, del ejercicio, la promoción de la salud mental, ¿verdad? Por ahí hay una campaña en la que tu salud mental es primero y no para agradar a nadie. Muy importante también la salud social, esas redes de apoyo, ya sean familiares o de amigos, ¿verdad? Es muy, muy importante en el envejecimiento, y creo que a cualquier edad también. Idealmente, pues, construir ciudades amigables,
En Panamá han intentado hacer algunas cositas, nos hemos quedado todavía chicos al respecto, pero bueno. Y disminuir lo que son los gradientes socioculturales en educación, ingresos y recreación. Vaya, eso es algo soñado, pero sabemos que en Panamá pues, hay una gran separación de la población pudiente de la población que no tiene casi ingresos. Bien, cuanto a prevención de enfermedad en las personas mayores a partir de todo curso de vida, vamos a tener presente ese punto, ¿no? Que la vida es un continuum y no es que debo hacer un stop en esa parte, sino que debe ser a todo lo largo de nuestra vida. En cuanto a las actividades, pues vamos a mencionar, por ejemplo, lo que es la vacuna contra influenza, pues en esta parte hay que considerarlo en todos los pacientes mayores de 50 años, sobre todo en enfermedades, pacientes que tengan enfermedades crónicas, y recordar que es cada año. En nuestro país también es considerado, es a nivel de la Organización Mundial de la Salud, un nivel de evidencia A, o sea que es súper fuerte, y compite junto con el ejercicio, la actividad física en el adulto mayor, y también con el cese del tabaquismo y la vacuna contra el toxoide. Son nivel de evidencia A que debemos nosotros pues promover a todos nuestros pacientes. ¿Qué vacunas están dentro del plan de vacunación para las personas mayores en Panamá? En otros países incluye también a otras, pero nosotros no tenemos algunas de ellas. Y en nuestro país, importante la influenza, y miren que yo pongo entre abril y mayo. He visto que hay algunos errores incluso en el sistema de salud, lamentablemente, en el que si la persona, por ejemplo, se la puso este año en septiembre y van en abril, dicen que les toca en septiembre. Y ese es un craso error. La vacuna se coloca entre abril y mayo, aunque usted se la haya puesto en enero. ¿Por qué? Porque la cepa es otra. Es una cepa diferente y por lo tanto tu vacuna del año pasado no te va a cubrir este año. Así es que realmente hay cierta desconocimiento incluso dentro del personal de salud al respecto, y sí hay que tratar de decirle, yo en lo personal les digo, la vacuna de la influenza, apenas sale la campaña, deben ir, y por lo general la campaña de vacunación se anuncia en el mes de abril. La de neumococo, pues tenemos la Neumo 23 y la Neumo 13, la 3 y la 23, lo ideal es colocarse las dos, y esa tiene una duración de 5 años. Por lo general se vuelve a poner una segunda dosis a los 5 años para aquellas personas de alto riesgo sobre todo, pero posteriormente pues no es necesario a menos de algunas situaciones muy particulares. En el caso del toxoide, cada 10 años como refuerzo, ya ustedes deben ir verificando su tarjeta. Yo creo que como estudiantes de medicina deben tenerle al día el toxoide una vez tengan su último refuerzo previo, pues contar 10 años para su nueva colocación, porque también pues requiere renovación de anticuerpos. Y como les decía, pues la del COVID, que en el momento que hice esta diapositiva no teníamos todavía que vacunarnos, no teníamos la vacuna disponible, y tenemos entonces actualmente también la vacuna contra SARS-CoV-2, contra la COVID-19, que actualmente está recomendada a 3 dosis. La primera dosis, la segunda dosis que se coloca aproximadamente a los 21 días después, y luego 6 meses después la tercera dosis. En otros países, como les decía, también hay otro tipo de vacunas, como la vacuna contra el herpes zóster, que es de recordar que el herpes zóster es de la misma familia de la varicela. Entonces, se ha visto que puede haber como una reactivación en la edad adulta mayor. Nosotros vemos bastante herpes en los adultos, y pues el tener la vacuna contra el herpes zóster disminuye la probabilidad de que el paciente presente un herpes. El herpes
genera posteriormente a su aparición, pues hasta cierto punto puede generar algún grado de disconfort, incluso pudiera dejar algo de discapacidad por el dolor que genera una vez resuelve el herpes, ya que este invade los nervios y los mismos ganglios y queda el paciente con mucho dolor de tipo neuropático. Así que si te da en un lugar donde te puede molestar mucho, por ejemplo, en el trigémino, en el área facial, pues definitivamente pues, genera mucho dolor al paciente. Lo otro, la prevención del deterioro funcional, principalmente desde la atención primaria. Hay que priorizar las actividades en las personas mayores para prevenir que este paciente llegue a ser frágil o que tenga discapacidad, ver todo lo que son los aspectos sociales, ambientales. Importante el manejo de los síndromes geriátricos, tomar en cuenta muy importante la sarcopenia, el manejo del ánimo, los deterioros cognitivos, la polifarmacia, ver si el paciente tiene riesgo de caídas o no. Y el papel de uno como médico. Todo médico, sin importar si es de atención primaria o especialista, debe promover, ¿verdad?, la salud. Es decir, debemos promover un estilo de vida saludable, debemos promover el tamizaje correcto, la vacunación. Sabemos que hay médicos antivacunas, y pues nos vamos a encontrar siempre, y no dudo que entre ustedes haya alguien antivacuna. Se respeta la creencia de cada quien y todo, pero la ciencia es ciencia y definitivamente debemos promover lo que tiene evidencia científica. El otro punto, la prevención de la iatrogenia, ¿no? Primo non nocere, primero es no hacer daño, y es sumamente frecuente en el adulto mayor, esa va a ser nuestra próxima clase. Los pacientes con polifarmacias, pues podemos generar iatrogenia por interacciones farmacológicas y recordar que cuando hablamos de iatrogenia, pues ese hacer daño puede ser no solamente con fármacos, sino también a través de cualquier acción diagnóstica, terapéutica, profiláctica, ¿verdad?, que pudiese lastimar al paciente. A veces uno dice, bueno, le voy a poner, vamos a hacer una colonoscopía a ese paciente que ya probablemente está encamado, que si tiene una neoplasia no lo voy a poder operar, no le voy a poder dar quimio porque la condición no lo permite, pero yo quiero pues hacer un diagnóstico y le introduce un colonoscopio y perforas el recto y el colon y listo, ¿no? Entonces, todo procedimiento tiene un riesgo y debemos considerar, o por ejemplo, una tomografía contrastada, introduzco yodo en el paciente que probablemente no tenga ningún beneficio de hacerle el estudio, más que yo le digo que resaltar mi ego de que pegué el diagnóstico y realmente no voy a hacer ninguna intervención terapéutica posterior a ese diagnóstico, someto al paciente a un medio de contraste, le puedo generar una reacción alérgica, ¿no?, que quizás no sabía o nunca había tenido contacto con yodo y el paciente es alérgico, y hace una reacción anafiláctica, o el paciente que le generó una nefropatía de contraste luego del uso de medio de contraste iodado. Entonces, cada intervención que vamos a hacer, cada prescripción que vamos a hacer, tomémonos un minuto para ver si realmente esa intervención que estoy haciendo va a tener o tiene alguna justificación de peso en el paciente, de manera tal que el beneficio de lo que yo estoy haciendo o prescribiendo o recomendando supere el riesgo. Recordemos que todo tiene riesgo-beneficio. Entonces, en cuanto a los tamizajes de los pacientes, vamos a tomar en cuenta pues, lo que son los tamizajes de las neoplasias que vamos a tener presente en nuestro medio, ¿verdad? Tenemos lo que es las neoplasias de colon, ¿verdad?, que se recomiendan a partir de los 50 años, dependiendo, hay algunos que están hablando de llevar a los 45 años, sobre todo si hay alguna tendencia familiar. Hemos tenido médicos jóvenes de 35 años
con cáncer de colon metastásico que han fallecido. Nuestro estilo de vida ha ido cambiando tanto, con una alimentación muy rica en carnes, muy rica en grasa, altos niveles de estrés, consumo de alcohol, que realmente pues puede llevar a que las neoplasias que se veían en personas ya de edades más avanzadas estén apareciendo en personas más jóvenes, y obviamente el componente genético que pudiera estar presente. Así es que la colonoscopía luego se repite a los 10 años. Tenemos también el tamizaje, por ejemplo, de cervix. En ese caso, si la persona llega a los 65 años, la mujer obviamente, y los últimos 3 Papanicolau han sido negativos por células malignas, o sea que han sido totalmente normales, pudiese considerarse no necesario realizar más citología cervical. Ahora, si esa persona no tenía un control o si tiene, por ejemplo, virus de papiloma humano o procesos inflamatorios crónicos, pues probablemente sí tenga algún beneficio el mantener lo que es la citología cervical anual. En el caso del cáncer de próstata, también pues tomar en cuenta el corte de edad de 50 años para lo que es tanto el tacto rectal como el PSA, y debe ser combinado, ¿eh? No debe ser solo aislado, porque hay quienes dicen, no, a mí nadie me mete el dedo, pero ahí está el problema. Un diagnóstico tardío pues puede llevar a un desenlace fatal a edades tempranas. Sin embargo, un diagnóstico temprano es 100% curable. Para el cáncer de mama, igual, desde los 40 años se recomienda ultrasonido de mama con mamografía y cada 2 años repetirlo. Tenemos también la densitometría ósea para medir los riesgos de fractura, que se realiza cada 2 años, sobre todo pues a partir de la posmenopausia. Entonces, si usted tiene una menopausia temprana, por ejemplo, a los 30 años, porque le hicieron una esterectomía con oforectomía bilateral, pues definitivamente tu menopausia fue temprana y no fue a los 55 años. Entonces, ya tu tiempo de hacerte las densitometrías, probablemente hacerte una inicial al momento como para saber cómo estás, y de allí entonces reevaluar posteriormente. Cuando damos seguimiento densitométrico, sobre todo en personas que ya han salido con osteopenia o con osteoporosis, pues esta se realiza cada 2 años, entre 18 meses y 2 años. Menos de eso no tiene ningún beneficio. A ver qué otro tamizaje se me queda. Creo que son los más importantes: próstata, colon, mama, ¿verdad? Cervix y óseo, que es la densitometría ósea. Las otras neoplasias que se puedan presentar, pues no tienen un tamizaje como tal. Se realizan los estudios ya una vez aparece algún dato sugestivo que nos haga pensar en ellas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de geriatría preventiva? ¿Tan claritos? Ok. ¿Me prenden todas sus cámaras? Te quedó bien el cabello, tranquilo. Ok. Se te ve bien, se te ve bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, Emilio. Hay algunos que voy a tener que les acortar el cabello. Ya yo aprendí a cortar cabello en pandemia. Le corto a los 3 hombres de la casa. Y yo no sabía hacer ni una colita, con eso les digo todo. Qué cosa, ¿no? Son valientes los pobres. En fin. Bueno, a ver, es un cierto y falso
es de los temas específicos que les dejé, así que tienen 50% de probabilidades de pegarle a la respuesta. Bueno, vamos a usar Socrative, que ya ustedes saben que esa es la plataforma que yo uso. Mi clave que es Brito en mayúscula 8086. Vamos a darle chance para que se conecten. Ok. Aquí alguien chateó. La clave es, a ver, dice, sí, doctora, en el caso de ancianos mayores de 80 años y tienen PSA elevados. Miren, esto es bien importante, ustedes ven a veces pidiendo PSA a los 90 años, no tiene sentido, ¿no? Realmente lo que es el cáncer de próstata es un cáncer usualmente, y digo usualmente, de crecimiento lento, pero hay pacientes que sí tienen una evolución bastante agresiva y hay que individualizar. Tú puedes tener un paciente, usualmente el cáncer de próstata está recomendado hasta los 75 años y más de 75 años no se recomienda hacer lo que es el PSA y el tacto rectal. Sin embargo, pues hay que individualizarlo, porque hay personas de 75 años o de 80 años muy, muy independientes, muy funcionales, y si tienes una sospecha, hay que considerarlo. La clave es Brito 8086, Brito en mayúscula, una T y una U. Hilary, no tienes la cámara encendida. Se le puede enviar. Sí, tenían que enviarlo. Todo lo que se asigna usted envía de que conste de que lo hizo. Obviamente, al entregarlo tarde, no van a sacar los puntos totales. Doctora, yo tampoco se lo Profe, yo tampoco se lo envié. Pero eso es cierto. Pero atención preservada. ¿Cuáles son las características fundamentales del delirio? Que tenga déficit de atención. Eso es una de las características importantes. Ay, cariño, déjame ver que cerré la cosa esta. Déjame ver. Vamos a ver. A ver qué otra pregunta fue bastante errada o que tenía más. Esta es Batuto. Ok, esta la 4, un 79% acertó. La demencia tipo Alzheimer se asocia a alteraciones genéticas como la ApoE4. Habíamos mencionado que la ApoE4 y ApoE2. La ApoE4 es aquella que está asociada a la presencia o desarrollo de enfermedad de Alzheimer, sobre todo de estadio temprano, y la ApoE2 es la que se considera como protectora en los pacientes, puede que se desarrolle más tardíamente.
A ver, ¿qué otra pregunta? Ay, a ver. La otra, a ver, 79, 89, 86, 71%, la 9. Familia de antidepresivos de elección en ancianos. Eso lo mencionamos. ¿Quién me la dice? ¿Cuál es? Inhibidores de recaptación de serotonina. Correcto. Inhibidores de la recaptura de serotonina. Son los de primera línea en el anciano. Ahí habíamos puesto ribatigmina, eso no es antidepresivo. Los tricíclicos, habíamos dicho que esos son los que jamás, o evitarlos en lo posible. Y los tetracíclicos, pues, a ver cuál otro estaba así. Esta aquí es. Test usado para la valoración de depresión en pacientes con demencia. Dijimos que había uno específico para estos pacientes. ¿Cuál es? El de Cornell, doctora. Correcto, es el de Cornell. Así que ya saben las respuestas de las que tuvieron más errores. Hamilton sí es un test de antidepresión, pues de tamizaje de depresión, pero es un test usual. El de Savage, que es el que más empleamos nosotros. El de Golder, pero es el de Cornell el que nosotros usamos para pacientes con demencia. Bueno, chicos, así que volver a estudiar demencias para el examen. Cualquier duda, pues estamos a la orden. Voy a mandarles un paper sobre mareo para que estén unificados, mareo y vértigo, pero obviamente también de lo que mencionamos en las preguntas vamos a tomar en cuenta para el examen. Así que les voy a mandar el paper ahorita porque después se me olvida. Denle, chicos, pues. Tengan buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, profe. Gracias, Igual, doctora. pase Buenas buenas noches. noches. Bye.